Hola, soy Yago López, soy el médico de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a comenzar con el primer vídeo en el que os avisé que os iba a explicar en qué consistían ciertas especialidades. Os decía en el vídeo anterior que mucha gente no conoce a qué se dedican ciertos especialistas y aunque parezca mentira, vamos a empezar con lo que podría ser más obvio y es los médicos de atención primaria, es decir, el conjunto de la pediatría y de la medicina de familia. Por una serie de razones, tanto en el ámbito, por políticas seguidas tanto en el ámbito público como en el privado, que en muchas ocasiones han buscado más al paciente satisfecho que al paciente sano, se ha acabado degenerando el concepto de la atención primaria, de tal manera que la medicina de familia ha pasado a ser, para muchas personas, pues el médico que se dedica a hacer los volantes al especialista o para hacer las recetas de los medicamentos. Y en el caso del pediatra, pues el médico de los mocos del niño. Y la realidad es que, bueno, existen muchas otras razones para las que somos útiles, afortunadamente. Hay una nueva carga de trabajo que tenemos ahora crecientemente en nuestra consulta y es la carga notarial. Es decir, a día de hoy tenemos también la obligación de constatar que fulanito de tal hoy está enfermo y por tanto fulanito hoy no puede ir al trabajo o no puede ir al cole. Sí, también supongo que es nuestra parte de trabajo mientras esa burocracia no se solucione, pero evidentemente somos útiles para muchísimo más. La función principal del pediatra no es curar los mocos del niño, aunque también, y tampoco es, aunque también lo puede hacer, curar las enfermedades incidentales que tenga el niño, como puede ser una otitis, una neumonía. El principal objetivo del pediatra, y es lo único que él sabe hacer específicamente y que los demás médicos no sabemos hacer, es acompañar al niño durante su desarrollo e intentar garantizar que el desarrollo y la salud del niño sean normales. Es decir, vais a comprobar que durante los controles de pediatría el pediatra realiza una serie de maniobras exploratorias a vuestro hijo que no son un paripé, son maniobras que buscan verdaderamente diagnosticar posibles problemas, posibles amenazas que puedan surgir sobre la salud de vuestro hijo. La razón por la que en los primeros meses de vida hace ciertas maniobras, como dejar caer un par de centímetros la cabeza hacia atrás en la camilla o como ponerlo a caminar sobre la camilla agarrándole los brazos, busca evaluar la madurez de su sistema neurológico, porque si el niño tiene algún problema en ese sentido, tiene algún síntoma de alarma, cuanto antes se actúe sobre él, menos consecuencias tendrá la enfermedad que el pediatra puede detectar. También otra función que llevan a cabo es, como comprobaréis, siempre los auscultan, siempre les palpan el abdomen, están buscando cardiopatías congénitas del niño, están buscando posibles tumores que puedan surgir en el niño y que estamos en lo mismo, es decir, muchos de ellos, la diferencia entre la curación y la no curación consiste en un diagnóstico precoz. Y también se encarga de ir comprobando en todos los controles anuales, más allá de todas esas consultas exhaustivas que tiene en la época de las vacunas, también en los 4, en los 5, en los 6, en los 7 años, el pediatra va comprobando que el niño crece conforme a las tablas de crecimiento, comprueba que el niño tiene un desarrollo cognitivo, intelectual, acorde a su edad y un desarrollo locomotor acorde a su edad. Si existe algún tipo de problema, el pediatra va a desencadenar un protocolo diagnóstico para averiguar a la mayor brevedad posible qué es lo que está ocurriendo y cómo podríamos solucionarlo para que este niño pues, llegue a los 14 o los 15 años con un estado de salud completamente normal. Y bueno, la función del médico de familia pues es prácticamente la misma, sencillamente que a partir de la edad en la que acaba la edad pediátrica. Es decir, cuando nosotros, entre comillas, heredamos a ese paciente que ha cumplido los 15 o los 16 años, tenemos una función que parece una obviedad, pero nunca debemos dejar de mencionarla. Nuestro objetivo es que nuestro paciente llegue a viejo y llegue a viejo con una buena vida. Y esto se consigue por una serie de mecanismos. Sobre todo lo que tenemos que hacer es intentar garantizar que ese niño llegue a la vida senecta sin ningún problema particular de salud. Es cierto que los protocolos de prevención en el paciente que está entre los 15 y 40 años son relativamente laxos porque, por suerte, es una edad en la que las causas de ingreso y de hospitalización y de muerte son bastante escasas, afortunadamente. Es decir, un individuo entre 15 y 40 años, cuando ingresa a un hospital, suele ser pues, por causas completamente incidentales, como puede ser un accidente de tráfico, un accidente laboral, un accidente doméstico, ciertas infecciones y, sí, en menor medida, también ciertos tipos de patologías tumorales.
pero principalmente a partir de los 40 gana muchísima fuerza estadística la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte todavía a día de hoy en España, seguida, bueno, pues bastante de cerca por las patologías de tipo tumoral. Y es ahí donde el médico de familia tiene que desarrollar un programa de prevención, y por eso solemos citar a los pacientes de más de 40 años una vez al año en nuestra consulta para comprobar que todo sigue bien, para comprobar que nuestro paciente no tiene ninguna amenaza para su salud futura sobre la que debamos actuar. Normalmente nuestro plan de actuación se debe a lo que hayamos recabado en la historia del paciente. Es decir, nosotros cuando ese paciente viene en sus primeras veces nos interesa mucho saber qué antecedentes familiares de enfermedad tiene, dado que la genética juega un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades futuras. Nos interesa también saber cuál es su entorno laboral, cuál es su entorno familiar, si tiene hijos, no tiene hijos, porque existen ciertos trastornos psicológicos asociados a ciertos factores ambientales que también nos interesa diagnosticar. Pero sobre todo nuestro gran caballo de batalla es la prevención cardiovascular, porque, insisto, es la causa más frecuente de muerte y una de las más frecuentes de hospitalización en España, y es de las más prevenibles que existen. Es muy raro encontrarse un paciente que tenga un infarto agudo de miocardio y que previamente a ese infarto el paciente no tuviese algún riesgo previo, algún factor de riesgo previo, como la hipertensión, como la diabetes, como unos niveles de colesterol LDL elevados en sangre, o como el ser fumador activo. Es bastante raro encontrarse a alguien que infarte y que no tenga ese tipo de factores de riesgo. Y por ello, si controlamos todo ese tipo de factores en la medida de lo posible, podemos minimizar el riesgo de que el paciente tenga un evento cardiovascular. Del mismo modo, aquel paciente que, o bien por razones de que hemos detectado que tiene una exposición ambiental a ciertos factores cancerígenos, o sobre todo porque tiene una historia familiar con alta prevalencia de ciertos tumores que tienen un claro componente genético, como puede ser el cáncer de mama, como puede ser el cáncer de colon, con esos pacientes tenemos un especial cuidado y muchas veces hacemos exploraciones extra que no le haríamos a un paciente normal, porque ese paciente tiene un riesgo elevado de ese tipo de tumores y queremos diagnosticarlo antes de que esos tumores sean irreparables. Incluso en ciertos tumores podemos diagnosticarlos en una fase pretumoral. Dicho esto, aunque los tumores, como decía, sobre todo son una amenaza a partir de los 40 años, es verdad que hay ciertos tumores que no respetan edades. Existen dos tumores específicamente femeninos, como es el carcinoma de cérvix, que puede aparecer en una mujer de cualquier edad, y después el cáncer de mama, que aunque es muy típico entre los 45 y los 65 años, sobre todo en su variante del adenocarcinoma mamario normal, hay una variante que puede ocurrir a una edad joven, puede ocurrir a los 20, a los 25 años incluso, que es el carcinoma intraductal. Es mucho más raro que ese que surge entre los 45 y 65 años, pero existe y también debemos buscarlo activamente. Y en eso los ginecólogos también forman parte de la medicina preventiva. De hecho, hay quien los incluye en la atención primaria, porque su papel en la detección precoz del cáncer de cervix y del cáncer de mama es absolutamente crítico. Y bueno, básicamente nuestra función es esa, es decir, como os decía, si un niño tiene una otitis, por supuesto que el pediatra la puede tratar, y de hecho lo suele hacer, pero si ese niño acaba en las manos de un médico de familia o de un médico de urgencias, también puede diagnosticar y tratar esa otitis o esa neumonía. Su diagnóstico normalmente es muy fácil y decidir la dosis de tratamiento también es muy fácil. Sin embargo, comprobar que ese niño crece con normalidad es algo específico del pediatra. Yo, como médico de familia, si tengo un paciente, un niño que no crece adecuadamente, tengo ideas vagas de que debería descartar que el niño no tenga una enfermedad celíaca, debería descartar que el niño no tenga una cardiopatía congénita, pero sinceramente no tengo el protocolo en mi cabeza, no me he formado como puericultor y por tanto no puedo garantizar que voy a saber adivinar cuál es la causa de enfermedad de ese niño. Del mismo modo, hay ciertas cosas que son muy específicas del médico de familia y que otros especialistas no van a prestar atención. Entonces es algo que nosotros debemos hacer y en lo que tenemos una importancia crítica. Entonces, bueno, es bueno que os acordéis de los médicos de familia cuando estáis enfermos, pero es muy importante que os acordéis del médico de familia cuando estáis sano y muy particularmente a partir de los 40 años, porque los controles periódicos nos van a permitir ahorrar muchísimas patologías que tienen un coste humano y económico en España bestial. Es decir, es 1000 veces mejor tratar los factores de riesgo cardiovascular de un paciente que tratarlo adecuadamente cuando haya infartado y efectivamente pues llevarlo a la UCI, hacerle un cateterismo, realizar una angioplastia translumbrinar percutánea y ponerle un stent, lo cual es tremendamente útil y ha sido un gran avance. Pero lo ideal es que ese paciente no hubiera necesitado ese stent y ese cateterismo en primer lugar. Y en muchísimos casos se puede conseguir con una buena atención primaria.
Para que os hagáis una idea, los médicos de familia, en mi época, durante el periodo de residencia, hacíamos un promedio de unas 150 guardias de urgencias al año. Y al menos en mi hospital, a mí me tocaba al menos un infarto en cada una de esas guardias. Y no recuerdo ni un solo caso singular de un paciente que hubiera infartado y no tuviese algún factor de riesgo prevenible, que fue lo que a mí realmente me dio el carácter vocacional de la medicina preventiva, medicina de familia. Porque me di cuenta de que toda esa gente que yo había atendido, si se hubieran hecho bien los deberes desde el despacho de la medicina de familia, me habrían venido muy pocos, no ninguno, porque desgraciadamente en medicina pocas enfermedades tienen una causa directa, lo que hay es un montón de asociaciones estadísticas, es decir, tenemos claramente comprobado que la tasa de infartos es muchísimo más alta en el fumador que en el no fumador, pero hay algún no fumador que también infarta, es decir que no, esto es una cosa que a muchas personas les cuesta entender y que incluso a los estudiantes de medicina nos cuesta años entender que a pesar de que en clase nos daban física de Newton en la cual A causa B, resulta que en medicina rara vez A causa B, resulta que A se asocia a un altísimo riesgo de B, pero no causa B directamente, porque existen otras cosas que también influyen. Pero como os decía, esos 150 infartos que atendí cuando era residente, probablemente habrían sido 30 si hubiera habido una buena atención por parte del médico de familia, o si el paciente hubiera ido. No todo es culpa del médico, a veces el paciente no viene o viene, pero no nos hace absolutamente ningún caso. Pero es el papel básico que tenemos. Entonces, como os decía, no os dejéis de acordar de nosotros, sobre todo cuando estáis sanos. Y sobre todo, bueno, en ciertas patologías incidentales víricas, que también en teoría forma parte de nuestro trabajo, deberías desmitificarnos un poco. Yo a día de hoy sigo recibiendo muchísimas consultas o demandas de consulta por cuadros tan simples como un catarro con congestión nasal, en los cuales mi papel es levemente más útil que el que puede tener la caja de pañuelos que venden en el supermercado. Es decir, normalmente en un proceso vírico respiratorio autorresolutivo, ¿qué vamos a hacer los médicos? Bueno, pues podemos recetar un medicamento para la fiebre en caso de que el paciente tenga fiebre. Muy probablemente va a ser un medicamento que además el paciente ya sabe que puede tomar cuando tiene fiebre. O podemos recetar un antihistamínico para la congestión nasal, que seguramente el paciente ya tenía por casa de algún otro proceso. Pero son enfermedades que al ser autorresolubles, el papel que tiene el médico no marca la diferencia. No es un paciente que le vayamos a salvar la vida por haber venido a consulta. Aquí, por supuesto, todo el mundo es bienvenido y además hay una cosa muy importante. Nadie obliga al paciente a saber cuál es un motivo de consulta verdadero para venir al médico y cuál no lo es, porque por definición no tiene información médica. Pero el objetivo de estos vídeos de divulgación es ayudar un poquito a la población general a saber cuándo deben venir al médico y cuándo no. Si la gente hace caso de una serie de consejos básicos, podemos reducir al mínimo la cantidad de consultas innecesarias y crear una serie de consultas de gente que no iba a venir al médico, pero sí que debería haber venido. Y eso redundará en beneficio de toda la población. Y bueno, esto es básicamente lo que quería comentar en este primer vídeo. Espero no haberme extendido demasiado y no haber sido demasiado reiterativo en ciertos aspectos. Una cosa que vais a ver en muchísimos vídeos que grabemos es que es verdad que yo voy a ser muy machacón con un concepto, porque nunca debemos dejar de tenerlo en la cabeza los médicos. Nuestro objetivo no es que el paciente tenga un colesterol bajo, nuestro objetivo es que el paciente siga vivo y con una buena calidad de vida. Entonces, si no nos quitamos de la cabeza ese objetivo, tomaremos decisiones médicas con muchísima más facilidad. Y eso es lo que debe guiarnos en la acción en todos los pacientes. Y es lo que vosotros también debéis pensar cuando el médico receta algo. Es decir, podéis plantearlo, y desde luego en mi consulta lo podéis plantear sin ningún tipo de tapujo. Y dice, doctor, ¿esto que usted me ha recetado realmente va a ser útil para mí o es sencillamente para quitarme este asterisco de la analítica? Porque nuestro objetivo realmente es eso, es mantener una buena salud de nuestros pacientes. No siempre eso se corresponde con quitar los asteriscos de la analítica, pero eso es un tema que iremos hablando en siguientes vídeos, ¿vale? Un saludo, chao.